Bueno, entrenador, enhorabuena por la victoria. ¿Qué valoración tenés del partido de hoy? Buenas tardes, gracias. Valoración, pues un primer tiempo un poquito disputado en el que la disposición táctica de los dos equipos invitaba a tener ataques constantes. Fútbol un poquito más directo de Extremadura, sabíamos que teníamos que contrarrestarlo y lo supimos hacer, supimos definir en la primera ocasión que tuvimos claro, y luego ya el segundo tiempo era evidente que íbamos a sufrir muchísimo porque con la forma de jugar de este equipo, con Sabino arriba, que es muy complicado de marcar, y sabemos que de espalda siempre baja la pelota, que distribuye bien, que es buen rematador. Sabíamos que íbamos a sufrir mucho, luego ya se quedó contra el defensa, acumuló más gente arriba. Pero bueno, yo contentísimo del trabajo defensivo de todos, veníamos con muchísimas bajas, un equipo bastante joven, algunos apenas habían jugado. Y la valoración, la única que puedo hacer es realmente positiva por el trabajo del vecindario, supimos sufrir y al final pues mira, llevamos los 3 puntos. Con todos los problemas, creo que el vestuario debe ser una auténtica fiesta, ¿no? Sí. Bueno, todavía no he entrado, pero ya al final del partido sí estamos todos muy contentos. Hay una cosa clara, que los dos equipos van a tener que pelear mucho si quieren salir de donde están. Sí, por supuesto. La verdad que el vecindario viene en una racha de resultados, excepto el último partido se jugó con el Celta en casa, se ganó 2-0, tiene una racha de resultados complicada, con muchos problemas en la plantilla en cuanto a lesiones, sanciones y luego el tema económico, que es el que ha pesado quizá un poquito más en el vestuario, pero bueno, ahora me ha tocado a mí la labor de intentar animarlos un poco, de motivarlos, intentar cambiar cositas para ir sumando puntos todos los que se puedan. ¿Qué te ha parecido la Extremadura? ¿Te has decepcionado un poco? Sinceramente hablando. Decepcionado no. Yo creo que el trabajo que está haciendo el míster con el equipo es claro y evidente de lo que está buscando. No sé si está saliendo como él cree, pero bueno, con la gente que tiene yo veo muy buena plantilla y un buen equipo para salir de ahí. Es verdad que partidos como los de hoy son más para ganarlos que para perderlos. Entonces, creo que con un poquito de paciencia y dándole un poquito de confianza al míster, yo creo que el equipo va a salir. Muchas gracias. Gracias.